Un café con la mano. Bienvenidos este día, lunes 24 de junio del 2024. Es bueno reflexionar en la palabra de Dios acompañados de una tacita de café. Es un gozo compartir la palabra de Dios. Y hablemos un poquito sobre no rechaces la invitación. En el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículos 18 y 21, leemos. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de casa, dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. En este texto podemos observar en la mesa del jefe de los fariseos, donde Jesús estaba reclinado cuando pronunció esta parábola. Los invitados estaban casi en su apogeo. Sin excepción, sus enemigos disfrazados. Pero había un hombre entre ellos que se inclinaba favorablemente hacia Jesús. A pesar de sus prejuicios, había quedado impresionado por las elevadas enseñanzas del joven profeta, según su criterio. Tan fuerte en verdad había sido la impresión que, para gran asombro de los convidados, exclamó, cuando Jesús hubo terminado de hablar. Bendito el que coma pan en el reino de Dios. Ahora bien, no puede haber duda de que el orador, el profeta considerado por los escribas fariseos y por el pueblo de Israel, se estaba bendiciendo a sí mismo. Nunca se le ocurrió preguntar por un momento si participaría en el banquete del reino. Por lo tanto, Cristo se dirige a él en la parábola de la gran cena. Tenía la intención de despertar a ese individuo de su autocomplacencia. Viene con el mismo mensaje para vosotros. Todos nosotros escuchamos esa invitación. Hay pocos peligros tan grandes y tan inadvertidos como el peligro de una invitación que la descuidamos, que la rechazamos o que la menospreciamos. Un hombre entonces dijo a nuestro Señor, y él se refiere en que se hace un banquete o una gran cena. Envió a sus convidados para que ellos lo realicen libremente. Y cuando la mesa estuvo servida y todo estuvo listo, despachó a su criado con un cortés recordatorio de acuerdo con una antigua costumbre de Oriente, como lo podemos leer en el libro de Proverbios capítulo 9, en el versículo 3. Ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Y como nos dicen los viajeros, aún se ha extendido del todo. Pero al unísono de todos los invitados se escuchó algo. Se reiteraron. Todos estaban ocupados. No se podía realizar o concluir con la invitación. Podían excusarse. Y no había más remedio que el siervo volviera a su casa y dijera a su amo que se negaban a venir. Entonces el maestro se enojó
por su determinada bienvenida, pues vio claramente lo que implicaban esas excusas. Excusas tenemos para con el Señor. Envió pues a su criado por las calles y por las veredas y mandó llamar a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Y sabemos, en las calles de las ciudades, en esas calles del mundo oriental, no anda mucho para alumbrar estas. Son calles oscuras. Se hizo rápidamente tan pronto, en verdad, que algunos creerían que el siervo se había anticipado al deseo de su amo. Pero a pesar de lo espacioso que era el lugar, esa habitación en donde se realizaba la cena, los lugares de la mesa no estaban del todo tranquilos. Fuera, pues, por todas las puertas de la ciudad, gritaba el anfitrión: vete a los caminos rurales, a los cercados, y obliga a los vagabundos a entrar. Y me atrevo a decir, el criado, mirando a través del cercado, vio al primer huésped que se había excusado, provocándose y alborotándose en su nuevo terreno. Por la casa del animador se llenó al fin. La puerta se cerró y comenzó el alegre banquete. Me pregunto si el hombre que se sentó a la mesa con Jesús, a quien se le habló esta maravillosa parábola, estaba listo ahora con su oración satisfecha de sí mismo. Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. El reino de Dios es como una gran cena. Notemos primero que el reino de Dios, descrito como una cena, es la figura que Cristo escoge para manifestar lo que es la invitación. Ahora bien, es muy cierto, por supuesto, que la cena es una cena, un banquete, es la última comida del día. Y algunos han pensado que había una insinuación en esto a la naturaleza final del llamado del Evangelio, como si Dios había alimentado al mundo con muchos banquetes anteriores, cerrara su posición guía mundial con Jesús. Pero no, no es así. Es mejor y más seguro recordar que esta comida llamada cena era la comida principal. Era la hora principal de apaciguar al hombre. Era el tiempo escogido para el compañerismo y el descanso. Todas estas características de la mesa, de la cena, idealizadas desde hace mucho tiempo en el Salmo y en las profecías, la hacía muy expresivas para con nuestro Señor, de las ricas y variadas bendiciones de su reino, esa palabra que nutre, esa palabra que alimenta, esa palabra que sacia, esa palabra que reconforta. No había venido a satisfacer los deseos de los hombres, a llevarlos al conocimiento de su Padre. Pues, esa era la bendición tan grande. Si no hubiera dicho, venid a mí y os daré la respuesta, venid a mí y os haré descansar, ¿no hablaba a menudo de su gozo? Fueron estas cosas las que estaban simbolizadas para Cristo bajo esta figura de la cena cristiana. Ni el grano de mostaza, ni el tesoro encontrado transmitieron más verdadero y plenamente el mensaje de la gracia de Dios, de la gran cena de nuestra parábola. No dejemos que el orgullo, la ansiedad o la familia nos aleje. Además, observemos las excusas de los invitados y veamos primero los puntos que la difieren. Primero, había comprado un pedazo de tierra. Era el orgullo de lo que poseía que lo detenía para aceptar la cena. El segundo,
Quería probar su yunta de bueyes. Eran los cuidados y las preocupaciones de su trabajo lo que nos llenaba. Es que tengo que trabajar, sin darnos cuenta que el que nos da la fuerza y el que nos provee del bienestar del trabajo es Dios. Y se había casado con una mujer y él era el único descortés. Había pedido que se conservaran sus modales desde que se casó. Eran los lazos y las pretensiones del hogar lo que lo impidió. Cuando Jesús dice, el que no aborrece padre, madre, hermanos, esposa, hijos, no es digno de mí. Todos los invitados diferían en sus excusas. Entonces, como lo hacen los hombres cuando toman a la ligera las invitaciones del Evangelio, pero en algunos puntos todos estuvieron de acuerdo y debemos señalar al menos dos de ese acuerdo que vemos en la parábola. En primer lugar, ninguno de ellos fue mantenido alejado por sus ocupaciones pecaminosas en sí mismas. No era el pecado lo que les alejaba. En segundo lugar, la raíz de todo asunto era la indiferencia. Si les hubiera importado lo suficiente, todos podrían haberse ido y dejado todo por ir a esa cena. No había nada pecaminoso en comprar un pedazo de tierra. No había nada de malo en probar una yunta de bueyes. No hay nada de malo en preocuparse de la familia. Pero las cosas que son lícitas en su propio lugar resultan ser obstáculos y ofensas en el primero. Y fue en el primer lugar donde están todas las cosas que se han infiltrado con los hombres que comenzaron a excusarse. Estamos tan ocupados y contentos con otras cosas que somos realmente indiferentes a Dios, a lo que está haciendo Dios. ¿Es todo nuestro día una oración silenciosa a Dios para que nos excuse de aceptar sus llamados? Dios quiera que no sea así. Mantengamos a Cristo en su propio lugar, en su lugar que es el único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay espacio para los verdaderamente hambrientos. Quiero por último que observemos cómo se ensancha el círculo de la invitación. En primer lugar, están invitados debidamente y están realmente anunciados en esa invitación. Tenían una larga invitación a la cena y cuando todo estuvo listo, recibieron otra oferta. Entonces se negaron y la invitación se amplía. Se extiende a los pasajes, a las calles de la ciudad, pero el siervo sigue estando dentro de los muros. No ha recibido ningún mandato a pasar por las puertas. Puede haber muchos gitanos hambrientos junto a la cerca, pero no le llega ninguna palabra alegre de bienvenida. Luego viene por último un gran ensanchamiento de ese círculo como consecuencia de la palabra sirviente. Todavía hay espacio y más allá de las torres de la ciudad, en los alrededores anárquicos, peligrosos y hasta hermosos de ella, se da el extraño llamado a la fiesta. Lo mismo sucede en el Evangelio del Señor Jesucristo. Vino a los suyos y no los recibieron. Los guardianes de la fe del pueblo lo rechazaron. Así que fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las veredas, a las calles de la ciudad vieja de Dios. Pero el barro venía cuando su Salvador ascendido iba a decir a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en aquel día es nuestro gozo de vivir. Todo predicador que habla de un Señor crucificado, todo misionero que en el celo del amor levanta la cruz en los países lejanos, en los países oscuros, en los países en tinieblas,
Lo hace porque el maestro le ha dicho, oblígalos a entrar. Hoy es el día. ¿Vamos a rechazar esa invitación o vamos a decirle, gracias Señor, heme aquí, estoy listo para cenar contigo? Este es el día, no lo rechaces. Y eso es lo que produce voz, alegría, felicidad. Que el Señor siga derramando bendiciones y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.